con algo práctico, eh, en el know-how, en el tema de franquicias, se suelen celebrar como añadidos este tipo de contratos, el know-how. ¿Por qué? Porque específicamente para ciertos rubros con una franquicia se van a utilizar ciertos tipos de métodos, conocimientos y puede ser cualquier cosa que tenga que ver con un producto, la prestación de servicios. Porque para poder operar de una forma en particular, en el caso de la franquicia, es el franquiciante que me va a decir cómo es que lo hace. En el know-how no hay una necesidad de establecer una franquicia. Es decir, yo simplemente podría ir con McDonald's y decirle, mire McDonald's, por favor, o sea, yo tengo mi negocio de hamburguesas, yo quiero crecer tanto como usted, ¿verdad? Entonces yo quiero obtener el conocimiento y pues digamos, esa licencia de know-how para poder operar como ustedes. Ahora les pregunto, ¿qué creen que me va a decir McDonald's? Obviamente me va a decir, mire, yo esa información, ni porque celebremos, ni porque usted me pague, ¿no? Ni celebremos algo relacionado al know-how, sino que usted me tiene que, yo con gusto se lo brindo si usted me compra una franquicia, ¿verdad? Si usted compra la franquicia, si usted obtiene esa institución como tal, pero solo brindarme el know-how, pues es muy difícil, pero para el sector tecnológico, esto se suele celebrar bastante. Y de hecho, en países de Europa es una modalidad muy reconocida. No sé si en Alemania, creo yo que era, bueno, Alemania e Inglaterra, recuerdo, pero no sé si en Alemania es que ya está regulado el contrato de know-how. Y también, bueno, yo aquí les puse más que todo el tema de la naturaleza jurídica, que pues el know-how es el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que yo tengo de un bien inmaterial que no está registrado, protegido por principios de confianza y confidencialidad. Es decir, yo aquí pues sí tengo patentes, ¿verdad? De repente también tengo, bueno, como les digo, secretos de confidencialidad, secretos profesionales. Y este saber técnico va a tener o va a ir aparejado de un valor económico, que pues cuya transmisión puede ser a través de un contrato, ¿sí? Entonces, esto es el know-how, es el conjunto de conocimientos técnicos, secretos, sustanciales y útiles para la producción o comercialización de un producto o la prestación de servicios. Y aquí les puse doctrina de estos autores que es más o menos esa es la línea en la que lo expresan y lo indican, ¿verdad? Que para ellos, para uno de ellos, perdón, es también un contrato de licencia sobre un bien material no registrado, sustentado en la confianza y la confidencialidad, ¿verdad? Yo de aquí a justamente de lo que decía él, pues la naturaleza jurídica, que me gustó. Y como elementos personales, tenemos al cedente o al licenciante, ¿sí? El cedente o el licenciante es el titular legítimo de la persona que tiene el know-how, que tiene el conocimiento. Y el cesionario o el licenciatario va a adquirir el derecho de uso. ¿Sí? Cedente o licenciante, cesionario o licenciatario. Y ya, de verdad que yo creo que sí, pues, ok. Yo aquí en esta se los prometo que lo voy a agregar, pero aquí en esta misma diapositiva les voy a dar el, les voy a poner una definición porque claro, si ahorita lo estoy pensando, no les agregué ahí justamente la definición del pues, como tal, ¿verdad? Pero si quieren se los dicto para que lo tengan. Lo voy a dejar igual en el chat por cualquier cosa, pero les prometo que ahí va a aparecer en la presentación. En el chat ahorita creo que vamos a, aquí está. Vamos a pegarlo de una vez.
pero fue más que todo la definición. Yo no había visto los mensajes, me perdonan. Cualquier cosa, si me tienen que interrumpir, levantan ahí la mano, por favor, y me indican, ¿oye? Pero bueno, ya como tal, el contrato del know-how lo tenemos como el contrato mediante el cual una persona que se le llama cedente o licenciatario, ¿sí? Fíjense que yo les voy a dar aquí, yo les suelo denominar así, pero realmente también se le puede llamar como eh, transmi- transmitente o receptor. Para dejarlos como licencia de know-how, es decir, yo estoy dando una licencia prácticamente, lo que pasa es que es un contrato, ¿verdad? Es un contrato, por ejemplo, de licencia, si lo quieren ver así, que lo denominan como tal los autores. Entonces, pues yo les puse en la presentación cedente licenciante o licenciatario, pero también les llaman pues transmitente y el receptor, ¿verdad? Entonces, pues ahí les puse la definición, que es el contrato por medio del cual una persona denominada cedente o licenciante transfiere o autoriza a otra denominada licenciatario o cesionario, son de dominios públicos para producir bienes o prestar servicios. Entonces, es- esto va muy aparejado, como les digo, del tema de la franquicia. Sí, en el tema de know-how tenemos que no se utiliza la figura de franquicia, digamos, en primer plano, porque se puede celebrar de forma independiente. Y esto ocurre, por ejemplo, con esas empresas que no se encuentran franquiciadas. Pensemos, por ejemplo, en ¿cómo es que se llaman estos? Los globos aerostáticos, ¿verdad? Sí, pensemos así tipo los globos aerostáticos como los de Teotihuacán, creo que son, ¿verdad? De México, muy bonitos, por cierto. Y la verdad que yo no he ido ni nada, pero por ser, no es por hacer propaganda, pero me llama mucho la atención, o también en Turquía creo yo que hay, ¿verdad? Entonces se vale soñar y por... Pero, ¿qué tal si nos ponemos todos de acuerdo y les preguntamos, pues, a esta empresa, la busqué en Google, se llama Globo Puerto Tehuacán, Sky Balloons. Entonces, por ejemplo, si esta empresa no se encuentra franquiciada, yo podría ir con ellos de alguna forma, reunirme, presentarles el proyecto y digamos que ya se encuentra la empresa establecida, yo ya tengo mi empresa, yo ya tengo el personal, yo ya tengo más o menos, o sea, pues ya me encuentro establecido, ¿verdad? Tal vez no tengo los globos como tal, pero ya tengo bastantes para poder incursionar en el tema del negocio. Y pues resulta que mi plan y mi propuesta es muy buena, que a ellos les llama la atención y entonces celebramos un contrato de know-how. Entonces, ellos me van a dar el conocimiento técnico, el secreto, digamos, ¿verdad? O sea, el conocimiento también secreto y lo que sea relativamente y también pertinente para la utilidad que me va a tener y que me va a traer un beneficio, ¿verdad? Beneficio bajo el modelo que ellos operan y siempre va a ser pues obviamente de aplicación práctica. Miren, yo les puse estos elementos porque eh, siempre hay una contraprestación, digamos, pueden haber regalías periódicas o puede establecerse un canon, ¿verdad? Un canon fijo o un pago, ¿verdad? Un pago fijo también. Eh, Fíjense que les voy a comentar que el licenciado Abraham, aquí estoy ventilando hago un paréntesis, aquí estoy ventilando eh, ay Dios, sus, pues, interioridades, ¿verdad? Pero el licenciado Abraham no pudo ingresar el día de hoy porque se está examinando.
de su maestría. Creo que es su tercera maestría, si no estoy mal. Entonces, y justamente pues se está examinando ahí en la universidad y me están comentando por ahí que ya parece que ya va a terminar porque empezó como a las 4. Entonces, eso es la defensa de tesis. Entonces, por si gana, pues, ¿verdad? Tal vez sí le cantamos el Happy Verde, ¿no? Si le celebramos el jueves ahí virtualmente, mandándole cabal los emojis. Y si pierde, pues le mandamos caritas tristes. Pero bueno, ojalá que no. Pero regresando al tema, ¿verdad? Con la prestación, perdón, con la contraprestación, siempre va a haber un monto pactado, por ejemplo, puede ser fijo, como les digo, y normalmente van a haber regalías periódicas. Entonces, por obtener el conocimiento, por ejemplo, por parte de esta empresa de los globos aerostáticos para poder implementarlo acá y seguir el modelo de ellos, ¿sí? Esto quiere decir que me van a brindar todo, la forma en la que, bueno, obviamente siempre esté especificado esa forma, ¿verdad? O lo que ellos van a brindarme, pero se entiende que tiene que ser relativamente todo de la forma en la que ellos operan para que yo pueda obtener, pues, o cierta, digamos, garantía, un porcentaje alto de éxito bajo la forma en la que ellos operan. Siempre va a depender del negocio, porque yo estoy hablando, por ejemplo, de los globos aerostáticos, pero realmente aquí en Guatemala yo no sé si hay estudios me imagino que pues no es tan, digamos, diferente de México, ¿verdad? Para el clima y eso, pero hay estudios meteorológicos, de, también pues, de mercado, si si, no sé, o sea, de terreno, lo que sea, tal vez yo me imagino que por algo no han habido, o sea, no por nada, es que no han implementado ese negocio acá. A eso vamos, ¿verdad? O sea, me van a dar el conocimiento de cómo, la forma en la que ellos pues operan estos globos aerostáticos. Sí, sí, Marco Antonio. Levantó la mano ahí, Marco Antonio. Hola, buenas noches y buenas noches, compañeros. Yo quería tal vez ponerlo un poquito más en contexto, tal vez no tanto de los Ujú, globos, pero quizá para entenderlo de alguna manera. Yo por muchos años me he dedicado a lo que es la fabricación de artículos en fibra de vidrio. Entonces, por supuesto, esto tiene un procedimiento desde los materiales hasta la fabricación de moldes y, por supuesto, la pieza final, ¿verdad? Podemos imaginarnos un jacuzzi, por ejemplo, ajá. y mi amigo Rudy, por ejemplo, está interesado actualmente en el negocio y él podría, pues, solicitarme este know-how a mí, ¿verdad? Y entonces yo poderle facilitar a él toda la técnica, desde el uso de los materiales Así hasta es. la técnica específica o maquinaria que se pueda usar para esta fabricación. ¿Podría ser de esa manera? Sí, sí, correcto, Marco Antonio. Y de hecho, y por ejemplo, yo estuve viendo un caso en el que querían, lo que pasa es que lo hicieron en pandemia, pero lo querían establecer para esto de autocinema. Digamos, regresar al tema de, pues, digo regresar, pero traer de vuelta los autocinemas, porque en pandemia hubo un tiempo, o sea, hubieron funciones específicas en las que se recuerdan por el distanciamiento social y todo, pues los cines estaban cerrados. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de hacer el autocinema y lo querían implementar acá en Guatemala. Entonces estaban verificando con esta empresa, hay una empresa en Estados Unidos que de alto reconocimiento para poder implementar ese tipo de negocio. Entonces, digamos que les daban a ellos toda todo el conocimiento, toda la estructura de servicio para el carro, hacia el carro, digamos, ¿verdad?
y bueno, y demás. Y al final creo que pues ya no siguieron con el tema, me imagino, obviamente pues ya no se estableció ni nada. Sí operaron por un par de años, pero el, el objeto del contrato, como justamente nos ponía el ejemplo Marco Antonio, es que yo le voy a dar, y es que es bastante delicado, porque por eso se protege con una cláusula de confidencialidad y es pues de secreto, ahora como profesional, porque sí se reconoce esa protección para no divulgar la información y ya las partes involucradas pues obviamente van a saber cómo es que opera ese negocio, ese estilo, ese giro, ¿verdad? En cuanto al comercio en sí de esa empresa. Lo que pasa es que se tiene que hablar en este tema de la competencia, obviamente del uso de la información responsable y de la competencia responsable, porque han habido muchos casos y creo que todos lo saben, que al final uno se adueña de las ideas de la demás gente o las muta, ¿verdad? Porque en lugar de, digamos, de establecer o de decir, ah, sí, pues decirle a la otra persona, no, yo creo que tu idea pues podría mejorar en este sentido y de esta forma, sino que suele darse de repente que uno se queda con la idea y ya la perfeccionamos, ¿verdad? Entonces, sí, es justamente, Marco Antonio, es muy bueno, justamente es así, uno brinda todo y tenerlo como tal en el ámbito del comercio, ¿verdad? Y puede ser cualquier negocio, ¿verdad? Siempre aplicado a la estructura práctica, porque de nada sirve, por ejemplo, si me dijeran, por ejemplo, si me dijeran, sí, vamos a celebrar un contrato de know-how y yo le voy a dar a usted, por ejemplo, vamos a crear un cine que está entonces se mueve ahí, que si es una película, se mueve, saca luz, las sillas sacan luz, sacan agua y usted está ahí así en una experiencia inmersiva en la película. Pues ya hay una sala de esas, creo yo, en Oakland, ¿no? Si mal no recuerdo. Que la verdad que la entrada no es barata. Y entonces esta empresa me va a decir, ah, sí, mire, yo le voy a dar la cifra nada más, digamos, de lo que yo tengo que hacer para que, o sea, todo el conocimiento técnico, práctico, los planos, cómo se arman las salas, las dimensiones, todo lo que se necesita para poder operar y tener varias salas establecidas, ¿verdad? Y que pueda surtir efectos, ¿verdad? Que tenga un buen retorno de inversión, pues obviamente uno quiere garantizar de la mejor forma y obtener el mayor conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que se celebran este tipo de contratos. Solo permítame que yo creo que hay gente tratando de ingresar. Ok. Bueno, y con el tema de la duración, no, bien, se suele pactar por años, la verdad. No hay no hay una cantidad mínima ni máxima, pero se suele considerar que tiene que ser mientras que el conocimiento siempre conserve su valor comercial, ¿verdad? Porque en el momento, pues ya la idea ya no funciona, ya no es tan innovadora, pierde su efecto en el uso comercial. Estos contratos pues, suelen ya desaparecer, ¿verdad? Ya se finalizan. No, miren, fíjense que no, ya con, por ejemplo, con Blockbuster, ¿verdad? ¿Quién se recordará de Blockbuster? No, fíjense que yo justamente ahí había celebrado mi Blockbuster y pues ya la cosa ya fue cambiando, ¿verdad? Al tema del cine y del streaming, entonces pues, no, ya no nos funcionó. Y también la cláusula de confidencialidad, que es mantener en reserva toda la información derivada del contrato, ¿verdad? Y nosotros aquí en Guatemala
pues tenemos en nuestra ley de propiedad industrial lo relativo al secreto empresarial, que es relacionado como el secreto profesional, digamos, y obviamente se sanciona, o sea, ahí lo importante es que se reconoce expresamente sobre la responsabilidad en cuanto a que lo que sucede si se incumple con o se quebranta, por ejemplo, el secreto empresarial. Y obviamente, pues ahí reconoce la protección sobre la información no divulgada, que no es de dominio público, ¿verdad? Hay, miren, hay casos, pues, ¿verdad?, en los que una persona y de repente se va a ir a parar ahí a McDonald's, ¿verdad? Y empieza a ver, y empieza a decir, ah, sí, es que ellos operan de esta forma, ¿verdad? Y empieza como que a hacer como en su mente, ¿verdad? Todo así su mecanismo así dinámico espacial para decir, ah, no, es que aquí hay tantos metros, entonces ellos en la cocina, si están organizados, si hacen así las hamburguesas, bueno, como que nos encanta hablar de McDonald's, ¿verdad? En la clase. Y entonces va y hace exactamente lo mismo, o sea, la misma forma de modelo de producción y de utilidad y todo, lo hace con un restaurante nuevo que él abre. Entonces, realmente él no celebró un contrato, él no hizo nada por el estilo que lo comprometa de esa forma. Les pregunto, ¿ustedes creen que igual así habría responsabilidad, por ejemplo, si se llegara a comprobar que él tiene el mismo modelo de producción, por ejemplo, que McDonald's, por ejemplo? Si alguien le amerita una opinión, si no, les doy pues más o menos la forma en la que yo pienso, y es que sí tiene responsabilidad porque McDonald's lo que tendría es la patente, pues, ¿verdad?, del modelo de producción para poder operar en ese estilo, ¿verdad?, de esa forma. Entonces se veía, digamos, comprometida la forma en que McDonald's opera si se comprueba que es exactamente igual, ¿verdad? O sea, sí tienen que ser exactamente igual. Yo les puse el caso un poco burdo, lo voy a decir así, pero si se comprueba que es exactamente igual, recordemos que las patentes tienen esa protección y uno pues no puede venir aquí a decir, ah, sí, miren, aquí está pues eh, la, la M, la M amarilla para mi restaurante, porque no, pues así no funcionan las cosas, ¿verdad? O miren el iPhone que yo inventé, ¿verdad? Eso no puede ser de esa forma. Y en cuanto pues, al fundamento legal, ¿verdad? El know-how, aquí les marqué también los acuerdos de ATIC, ¿verdad? ¿Qué son los ATIC? No, sí. eh, bueno, son los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio. Eh, que por cierto que por estos acuerdos se creó la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Y en cuanto al Código de Comercio, pues siempre, ¿verdad? Tenemos el reconocimiento de los principios generales, la voluntad de las partes, la libertad contractual, acuérdense siempre de su fundamento constitucional, y la aplicación supletoria al Código Civil. Eso lo permite. Bueno, pues, yo les hablaba aquí de un caso en cuanto a que, digamos, esta empresa Agrotec recibía del extranjero el conocimiento, el know-how, y entonces celebran un contrato, ¿verdad?, para fabricar fertilizantes orgánicos. Y finalizado el contrato, sigue utilizando exactamente la fórmula que le dieron, ¿verdad?, para poder obtener estos fertilizantes orgánicos sin la autorización del del licenciante, ¿verdad? Recordemos los sujetos: cedente licenciante y el cesionario licenciatario. Entonces, eh, pues el análisis yo aquí les ponía en cuanto a los aspectos, ¿verdad?, legales, el análisis de contemplar
sí habría una violación a la cláusula de confidencialidad. Por lo regular, casi todos, más que yo les diría, una cláusula de por sí el know-how es la confidencialidad, o sea, siempre va a haber confidencialidad y secreto empresarial, ¿verdad? Y no se puede quebrantar, ¿verdad? Sí, es inquebrantable, ¿verdad? Van a haber consecuencias legales y justamente una acción, por ejemplo, por daños y perjuicios, y recordemos la competencia desleal, que por cierto, yo recuerdo que es el artículo 366. ¿Alguien me querrá hacer favor de leer el artículo 300, sí, 366 es alguien que lo quiera leer de buena fe? Alguien Del querrá leer. Código de Comercio. Sí, del Código de Comercio. Muchas gracias, Marco Antonio. Lo que es Marco Antonio. Artículo 366, competencia Ujú. desleal dolosa. Ajá. Se presume dolosa sin admitir prueba contrario la repetición de los mismos a competencia desleal, después de la Ujú. sentencia firme que ordene su suspensión. Perfecto. Fíjense qué interesante. Para la legislación guatemalteca, la competencia desleal dolosa. ¿Qué quiere decir que haya dolo? Sí, va. Bueno, dejo porque ustedes ya saben. Doloso es que de alguna Ah, manera lo venían planificando y exacto, querer hacer algo, exacto. digamos, en este caso desleal o hacer una competencia desleal para tratar de ganar, digamos, más mercado, podría ser también. Perfecto. Sí, es aquí nos dice Diego que lleva la intención. Así siempre se le dice, es que tiene la intención y en efecto es la voluntad en cierta parte y si no en toda, que es totalmente deliberada para poder cometer un ilícito, a sabiendas de lo que conlleva a cabo, ¿verdad? Entonces, para la legislación, fíjense qué interesante, a mí este artículo me encanta. Vamos a esta reflexión así rapidito y ya después seguimos con la clase porque vamos a quedar sin tiempo. Pero fíjense, se presume dolosa sin admitir prueba en contrario. Es que me fascina cómo los diputados arman sus leyes y después no saben lo que están diciendo. Pero, sí, dice, se presume dolosa sin admitir prueba en contrario la repetición de los mismos actos de competencia desleal después de la sentencia firme que ordene su suspensión. Si recordamos las presunciones, ¿qué tipos de presunciones existen? ¿Alguien recordará? Presunciones. ¿Alguien ahí en el chat? No, nadie. Presunción de inocencia, Lick. Ah, perdón, pero de forma general, como medio de prueba, es el artículo, les voy a poner el artículo en el chat porque ya estoy viendo que me estoy. Como medio de prueba, ¿cuáles son las presunciones? Son dos. Lo tengo en el Código de Comercio. Las presunciones legales y humanas, perfecto. Ahí está, ok. Y les pregunto, entonces, pues obviamente esta es una presunción legal. De las presunciones legales, ¿qué clasificación doctrinaria se acuerdan ustedes? ¿O cuáles son las presunciones legales, digamos, doctrinariamente? ¿Cómo se dividen? ¿Alguien recordará? Porque están las presunciones. Esta es una presunción legal. Aquí claramente lo establece. Se presume dolosa. Ustedes imaginan aquí en un tema de know-how, esta persona, pues, que conlleva toda la representación y el funcionamiento de Agrotec, utiliza esta fórmula de fertilizante orgánico por años, por años, por años, y lo vuelve a hacer y lo condenan y lo condenan. Ya lo declararon siempre como competente, desleal, entonces va a llegar un punto en el que se comprueba
digamos, su intención, ¿verdad? El dolo de la competencia desleal cuando hay una repetición, fíjense, o sea, una vez todavía, pues, pero por repetición, entiendo que es más de una vez, ¿verdad? O sea, ya hablamos que ya hay dos y entonces ya repetido de los mismos actos de competencia desleal. Entonces, ustedes se recuerdan de las presunciones legales. Ah, no, nadie se recuerda de eso. Alguien, solo una persona. Uno necesitamos, así como los candidatos de presidente, ustedes solo uno necesitamos de los 20 que hay. No necesitamos que nos repartan pizza, no necesitamos gente preparada, gente, solo uno necesitamos ustedes. Miren, de las presunciones legales están las presunciones que admiten. Absolutas y relativas, Lick, no. Ajá, ok, va. Muy bien, Marco Antonio. Le prometo que le doy un punto extra. Marco Antonio, si usted me dice a qué va su respuesta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así, Lick? ¿Qué quiere Usted decir que pregunta sean por las absolutas y relativas, digamos? relativas y las am, absolutas, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, ¿cuál es la pregunta en sí, Lick? Perdón. Ah, o sea, digamos, a qué va la presunción legal relativa y absoluta? O sea, qué es, qué son? Am, No se acuerda. una No. presunción relativa, por ejemplo, podría llegar a ser, este, Mira, vamos a ver si es lo que yo quiero escuchar, porque pues, no es que esté mal, ¿verdad? Solo vamos a ver si es así como que el clic ahí. vamos a ver. No, no le doy tres, tres, dos, uno. Ya perdí. En lo que ya Google se queda ahí. No, hombre, no, No, mentira. yo no estoy buscando en Google, aquí No, estoy. estoy molestando, Marco Antonio, yo sé ahí. Es raro que busquen en Google, ahí se me Buscan quedan en la viendo. IA, pero da malo los artículos. ¿Qué hombre? No interpreta bien tampoco ustedes. Si le preguntan a ustedes a la inteligencia artificial, no pregunta mucho, no interpreta muy bien sus artículos. Yo ¿Qué nos sé. dice Luis Antonio de hecho y de derecho? Ok. Luis Antonio, ¿será que tenés micrófono? ¿No? Bueno, bueno, Luis Antonio sí, la verdad que sí es en la línea en lo que yo les estaba preguntando, así como que a ver si se recordaban bien. De hecho y de derecho, pero no te preocupes, Luis Antonio. No, la pregunta está, perdón, la respuesta está bien. De hecho, así se les llama, de hecho y de derecho, pero doctrinariamente se les reconoce como presunciones que aceptan prueba en contrario y que no aceptan prueba en contrario. Más, y también conocidas como presunciones iuris tantum y iuris et de iure. No sé si recordarán de eso. Pero la presunción iuris et de iure es un hecho que la ley establece como cierta que no admite prueba en contrario, por lo que es, digamos, una verdad que se estima como absoluta. Entonces, por eso iba en la línea de Marco Antonio, que, digamos, absoluta y relativa. Yo cabal ahí pensé que la iba a cachar ahí, Marco Antonio, cuando me dijo absoluto. Pero sí, o sea, esta, por ejemplo, es una presunción de las únicas que yo he visto en la legislación guatemalteca reconocida como tal, que no admite prueba en contrario. O sea, eso quiere decir que es una presunción iuris et de iure. A las presunciones que sí se pueden refutar, doctrinariamente se les denomina como iuris tantum, que sí admite. Pero la verdad es que una cosa, si ustedes, artículo 366, en contrario, no están vulnerando derechos constitucionales.
Garantías fundamentales. ¿Creen ustedes, sí o no? Se los dejo a ustedes. Yo creo y pienso que es una absoluta infracción y vulneración a mis derechos fundamentales de inocencia, de defensa, de contradictorio, porque cómo es que no voy a tener, ¿verdad?, la posibilidad de poder refutar lo que la otra persona me está indicando, que es un acto repetitivo, una serie de hechos en las que me están imputando una competencia desleal. Para mí, al final, no tiene sentido este artículo, pero ahí está. De hecho, yo considero que hasta podría llegar a ser inconstitucional, ¿verdad? Porque las presunciones que necesitan prueba en contrario, legales, digamos, yo siempre he tenido eh, la, la opinión que para temas judiciales, ¿verdad? Para temas administrativos, temas en los que hay una postura en contrario, ¿verdad? Hay posturas en contrario y un tercero en discordia, ¿verdad? Y encima, pues, otro caso y lo va a analizar la controversia, pues tiene que haber cierto mecanismo para poder establecer un contradictorio y un debate, ¿verdad? Entonces, en un tema judicial ustedes ya lo sabrán como tal bastante bien, pero para que pues les quede ahí ese artículo, tal vez, y en algún futuro les sirve. Bastante debatido este artículo, por cierto. Eh, bueno, regresando al caso, tenemos como los aspectos legales, yo les puse ahí la ley de propiedad industrial, el valor económico, know-how siempre va a tener económico propio, recordemos como lo habíamos dicho, ¿verdad? Puede ser algo pues, fijo, puede ser algo periódico, y obviamente la obligación de confidencialidad. Al final siempre va a subsistir, incluso después del vencimiento del contrato, si es que así también lo estiman las partes, ¿verdad? Eh, Se protege sobre los conocimientos técnicos y secretos empresariales. Por lo regular, una cláusula de confidencialidad siempre aparejada que incluso al terminar la relación comercial o contractual, tienen que cumplir con esa cláusula de confidencialidad porque si no van a incurrir en responsabilidades civiles, ¿verdad? Penales, etcétera. En cuanto a una divulgación, por ejemplo, a veces también se pacta algo parecido en contratos de trabajo cuando el contrato de trabajo termina, por ejemplo, el contrato de trabajo todo hizo, vio y pues casi que deshizo aquí en la empresa es bajo cláusula de confidencialidad y no lo puede divulgar, pues, ¿verdad? Determinada la relación contractual. Entonces, eh, si alguien tiene dudas con el know-how, más que todo, fíjense que, sí, bueno, no sé si alguien tendrá alguna duda con el know-how como tal. De aquí yo les digo que yo les voy a dar sí, la definición y los elementos. A mí lo que me importa son elementos personales y reales, ¿verdad? Eso es lo que nos importa aquí, ¿verdad? Va a haber un plazo, una oración, una cláusula de confidencialidad, una contraprestación y el objeto. Tiene un objeto como tal, ¿verdad? Sí, perfecto, muy bien. Pasar al contrato de renting. Fíjense que este contrato es bien curioso porque a veces o bueno, pasa es bien curioso con los contratos atípicos porque a veces uno por querer celebrar un contrato que está expresamente regulado en la ley y le va como, digamos, cambiando, entre comillas, ciertos aspectos, eso ya lo hace atípico y a veces sucede que
por ejemplo, en un contrato de, les voy a decir, de, ay Dios, se me fue la idea con este contrato, pero cuando se cede el uso temporal de un bien inmueble, por ejemplo, en el tema del leasing operativo, y va a haber cambio aquí como, por ejemplo, en el tema de renta, al final de cuentas pierde la naturaleza, o sea, el contrato por estarle como modificando la naturaleza y a veces puede llegar a pasar a ser otro contrato, porque, por ejemplo, este no es un contrato de suministro, ahorita lo vamos a ver, sino que, es que ¿cuál fue el otro contrato? Usted, yo no sé por qué no se me viene a la mente, lo vimos la semana pasada, de verdad que no. Alguien me recordará, que yo estoy fallando ahorita en mi memoria, pero alguien me recordará cuál era el contrato que vimos la semana pasada, que era típico, que me fue el nombre. Pero bueno, que, que era para, perdón, es el contrato que era para distribuir, de distribución, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, que un contrato de suministro, un contrato de distribución. Y eso tampoco lo apareja, lo asimila por el tema que alguien está cediendo bienes inmuebles o brinda bienes inmuebles, pero siempre va a tener un objeto distinto, siempre hay que tener esa diferenciación. Renting, ¿verdad? La palabra viene pues de renta, ¿verdad? Y sucede con los bienes muebles. ¿Por qué? Porque pues para un bien inmueble suele ser, digamos, la figura del contrato de alquiler, ¿verdad? O, perdónenme que les hable de esta forma tan pesada, porque aquí en Guatemala no tenemos reconocido contrato de alquiler, sino es un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces siempre recordemos el nombre de las figuras legales, pero aquí como estamos en confianza, yo una vez tuve un minutos, porque yo le decía, bueno, él me decía, es que la liquidación es lo mismo que la intención. Yo le decía, sí, es lo mismo, pero para la ley guatemalteca no es lo mismo, porque liquidar es, digamos, finalizar una constitución de, de algo, por lo regular, pues puede ser de una unión, y entonces finaliza con el efecto que todo lo que hubo en cuanto a esa unión, fusión, etcétera, o la operación de lo que sea, todo tiene los activos, pasivos y todo se liquida para que ya no quede nada. Entonces eso es una liquidación, digamos. O también en un juicio, por ejemplo, se establece una liquidación, ¿verdad? Una liquidación en cuanto a los costos, ¿verdad? Del juicio. Y ahora la indemnización del derecho laboral, entonces pues siempre está esa denominación con las figuras y las instituciones jurídicas. Pero bueno, entrando con el concepto de renting, el contrato de renting es, por lo regular, siempre es una empresa de renting de ustedes. Pero la verdad que no hay ningún problema si fuese pues una persona individual, pero técnicamente pues es una empresa de renting, porque en este contrato esta empresa cede el uso de inmuebles, como puede ser vehículos, maquinarias, equipos, a cambio de un canon periódico. A mí me encanta esta palabra, pero realmente es a cambio de un pago periódico, incluyendo servicios de mantenimiento, seguros, asistencia técnica, sin opción de compra. Esto es importantísimo. No hay opción de compra aquí, ¿sí? ¿Se recuerdan que en el había opción de compra? Aquí no hay opción de compra, ¿sí? Aquí no hay opción de compra. Esto es únicamente para que yo pueda utilizar el bien mueble que yo estoy interesado en poder hacer uso, ¿verdad?
a cambio de un pago, pues obviamente periódico, en el que se incluya todo lo relativo a su funcionamiento y operación, ¿verdad? Eh, la Cámara de Comercio Internacional lo llamaba como el contrato de suministro continuado de servicios integrales, no un financiamiento, ¿verdad? Y por suministro, ¿verdad? Ya lo vimos en su momento. El contrato de suministro me van a dar a mí bienes para poder abastecerme en cuanto a las operaciones que yo conllevo, ¿verdad? Para mi negocio. Bueno, como características principales del contrato de renting, tenemos que pues, es un uso temporal de bienes muebles, incluye los servicios de mantenimiento, cubre seguros y asistencia técnica y no tiene opción de compra. Los elementos personales es el arrendador, arrendante o empresa de renting, que pues, la empresa que conserva la propiedad del bien arrendado. Y el arrendatario o el usuario es la persona que obtiene el uso y el goce del bien durante el término del contrato, ¿verdad? Entonces les pregunto, cuando ustedes van a otro país y ustedes dicen, no, es que miren, es que el Uber, es que en lo que viene, es que los Uber ya no están aceptando tan rápido los viajes o ya no aceptan tanto los viajes los Uber y nosotros queremos tener libre disposición para podernos movilizar y todo, va. ¿Qué van a hacer? Y de repente todos van a alquilar un carro. Oh, sorpresa, es un contrato de renting. Les cuento. Es un contrato de renting porque ustedes a través de un pago, digamos, eh, pues obviamente periódico, ¿verdad? O incluso también en esos casos, pues se fija de forma, pues, inmediata, pero es un contrato. Lo que pasa es que sí que es cierto que eh, hay una opción que le llaman, o sea, como que lo confunden a veces el contrato de renting con otras figuras, pero esto está muy relacionado con el tema del alquiler justamente de vehículos, ¿verdad? Porque si se utiliza, por ejemplo, para un viaje o algo, que todavía podríamos decir que de repente es un contrato de servicios de, me lo voy a inventar, ¿verdad? Carro, al final es un renting, pero va. Eso fue por una única vez. Pero si hay un pago periódico o si ustedes lo van a utilizar, por ejemplo, por cierto tiempo y se va a establecer en el contrato que pase por un año, eso es un contrato de renting. El alquiler de carros suele ser un contrato de renting, aunque haya un único pago, la verdad. Y no solo yo me estoy inventando, perdón, estoy pensando en este supuesto de alquiler de carros, pero obviamente ustedes no se van a hacer cargo de los servicios de mantenimiento, no van a contratar el seguro. Lo que pasa es que se los cobran a ustedes, pero no van a contratar ustedes el seguro, no van a contratar la asistencia técnica y tampoco están interesados en comprar el vehículo ni nada por el estilo, sino que únicamente quieren es que a ustedes le dan el uso temporal de los bienes, bueno, ¿sí? O en este caso del vehículo. Y pues tenemos, como les digo, el usuario por lo regular, ¿verdad? Para el uso y goce del bien durante el contrato y eh, siempre se va a pactar, bueno, qué tipo de muebles son, ¿verdad? O equipos destinados por lo regular a una actividad empresarial. Puede ser en el caso, por ejemplo, que yo tenga una empresa de mensajería, pero yo no quiero vehículos, ¿verdad? Hacemos en motos, ¿verdad? Entonces yo quiero comprar los vehículos y y los voy a pedir en alquiler a esta empresa que es Lleva tu moto, ¿verdad? SA. Entonces, que esta empresa me alquila y pues las motos por un año, entonces yo le voy a pagar, como lo establezcamos, digamos, yo le voy a pagar mes a mes por 10 motos, le voy a pagar 10,000 quetzales, digamos, cada mes. Entonces,
esta empresa se va a comprometer conmigo de que, es decir, el arrendador o la empresa de renting va a hacerle todo el tema de mantenimiento, va a cubrir los seguros, va cualquier cosa, un desperfecto, algo, un reemplazo y su asistencia técnica. Yo no tengo por qué preocuparme si ya tiene todo eso relacionado en una. No hay ninguna limitante ni nada. En la práctica suele pagarse de 2 a 5 años. Como les digo, miren, en el caso del contrato de alquiler de un carro, suele ser un contrato de renting, pero para términos comerciales, pues nosotros tenemos que suele ser obviamente periódico, pero o sea, es algo periódico, es algo que yo voy a utilizar por bastante tiempo. Pasa mucho también cuando digamos, en plazo, una empresa no operar con maquinaria propia, entonces la tiene que alquilar una litográfica, em, una corporación de impresión, por ejemplo, y no pueden ellos pues tener ese funcionamiento necesario y toda la maquinaria, ¿verdad? Para ello, entonces pues utilizan la figura del renting y estiman, ¿verdad? Bueno, vamos a tener ese tiempo para de las ganancias y luego asumir el costo para poder obtener nosotros una maquinaria ya. Y estas, yo aquí les puse estas son las diferencias de renting. Y aquí está la base legal, obviamente, financiero, el leasing operativo. Eh, en el leasing financiero se puede financiar la compra, por ejemplo, en el operativo es pues sin compra. Recordemos de la propiedad, por ejemplo, que en el leasing financiero se transfiere, en el operativo se conserva el arrendador. Y aquí tenemos como tal nosotros el renting. Yo les pongo el 671, el artículo 671 del Código de Comercio, porque habla de la autonomía de la voluntad de las partes. Y justamente la parte conducente del artículo 671 es la que nos dice que las partes quedarán obligadas en los términos que parezca que quisieran obligarse. Miren, yo les hago yo aquí les leo la parte, pero realmente todo el artículo se interpreta en su integralidad, en su contexto, porque yo tenía un licenciado que nos decía, miren, no malversen, no utilicen pues, de forma ilegal la interpretación de la ley, la misma ilegalidad en la ley, en la misma interpretación, porque este licenciado tenía unas palabras ahí, pero sí, así como, no, eso es utilizar la ley para mal, ¿verdad? Porque a veces lo que yo he visto en la práctica, la verdad que solo es una práctica común, que de repente el caso, lo que están utilizando, ¿verdad? Encuadra en esa frase pequeña, pero si ustedes la sacan de contexto, porque ahí el artículo es otro, pues, ¿verdad? Es otro. Pero aquí yo les leo la parte conducente y pues obviamente habla de los tratos de comercio, para su validez no están sujetos a formalidades, da la amplitud, da flexibilidad, ¿verdad? Sujetos a formalidades especiales, ¿verdad? Y que pues cualquiera que sea la forma, idioma, incluso que se celebre, las partes van a quedar obligadas de la forma en la que lo hicieron y pues en los términos y condiciones que se pactó. Entonces, eh, pues aquí es realmente para que ustedes lo tengan, es una pequeña tabla ahí de la diferencia rápida con el leasing y el renting. Yo les puse aquí estas conclusiones generales. Y ambos contratos son atípicos, válidos, ¿verdad? Totalmente en Guatemala, basados en la autonomía de la voluntad de las partes y la libertad contractual. Know-how es la protección del conocimiento técnico, ¿verdad? En cuanto al uso del mismo, facilita transferencia de tecnología y conocimiento. Es mucho para temas también técnicos, tecnológicos, ¿verdad?
O sea, hoy en la actualidad, digamos, ya se utiliza más con el tema tecnológico porque se requiere bastante, pues, de bastante experiencia y ese expertise que le llaman, ¿verdad? Para poder tener el conocimiento necesario y la práctica. Y el contrato de renting, pues, va a utilizar, perdón, optimizar recursos empresariales sin que se tenga que hacer compra de ellas, ¿verdad? Y también, otro dato interesante, ¿verdad? Digamos, otra característica es que va a permitir la rotación de activos sin que el usuario pues se vaya a descapitalizar. Yo les hacía esa referencia de que pues no tengo que comprar yo todos los carros o toda la flotilla o todas las motos, ¿verdad? Para poder operar, sino que lo vamos a hacer pues de esa forma en particular al principio, ¿verdad? Esperando que después ya la empresa pueda tener toda la maquinaria, todos los bienes, vehículos, etcétera, para poder operar. Eso está, yo aquí, yo creo que les dejé esto, pero no, esto era una reflexión, ahí se lo va a cambiar. Pero esto era como más reflexión que ambas figuras, el know-how y el renting, reflejan la evolución dinámica del derecho mercantil hacia contratos flexibles que acompañan innovación y tecnología. Y pues el día de hoy, hasta aquí llegamos. Yo les voy a subir les voy a mandar también la presentación en WhatsApp y vamos a hablar con el licenciado. Por cierto, creo que me escribieron, sí me escribió. Voy a hablar con el licenciado Abraham para que les hagamos esa actualización y les subamos bien las presentaciones. Y me están diciendo que ganó su defensa de tesis, entonces sí le podemos celebrar. Ahí está, que bueno, ya me mandó ahí su foto de, de victoria. Entonces, no sé si alguien tendrá una duda, algo quieran aportar, hablar, no cualquier cosa, nos vemos primeramente Dios el jueves por el mismo canal. Y eso, chicos, Lick, mucho aprecio. yo Sí, solo sí, una consulta. Hasta sí, sí, ahorita Marco hemos Antonio. visto los contratos de franquicia, know-how, renting y distribución, ¿verdad? Ajá. Entonces, supongo que estos son los contratos bajo los que nos estaríamos examinando al final. Sí, 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 sí. Lo consulto, Lick, porque estamos casi en lo último, ¿verdad? Entonces, como usted bien decía al principio, casi estamos ya una semana de iniciar los exámenes finales y poder tener el tiempo de repasar y Sí, estudiar estos contratos para poder responder, ¿verdad, Lick? sí, muchas gracias, Marco Antonio. La clase pasada entiendo que fue, y ahorita me estoy recordando bien, que fue factoraje y country club, ¿verdad? Creo que es. Hubieron cuatro, creo que sí, el Country Club, Ah, factoraje y sí, sí, sí. Va. no recuerdo cuáles Sí, fueron los otros. pero sí son esos, Marco Antonio. Sí. Sí, yo con respecto, como usted decía, pues que nos harían el favor de subirnos las presentaciones para tener el contexto de lo que se fue viendo en clase, ¿verdad? Básicamente con el tiempo justo, Lick, y no que se nos haga tarde para el repaso. Claro que tenemos nuestras notas, pero digamos que también nos basamos un poco en las Claro, presentaciones sí, que sí. ustedes nos hacen el favor de pasar, ¿verdad? Claro, sí, entiendo. No, no, está bien. Está bien. No, y perdonen si no están ahí como tal las presentaciones todavía subidas o en Prezi. Pues que intentando como variar, ¿verdad? Creo que tal vez ahí se nos fue un poco un poco el tema de hicimos bolas, pero sí voy a hablar bien con Eli Cabrán para que al menos quede ya en estos días, ¿verdad? Del contrato de factoraje con Triclo, yo creo que sí hay, pero le voy a consultar a Lika Abraham. Si solo vieron los casos, yo me imagino que tal vez sí hay, pero
no estoy muy seguro. Y como yo no estuve presente, entonces tampoco les puedo decir, no, miren, si nosotros sí, es que no recuerdo si sí se hizo al final, pero lo vamos a consultar. Pero sí me da igual siempre con los casos, al final creo que sí había presentación, pero vamos a ver. Oye, no se preocupe. ¿Alguien más tenía levantada la mano? Nelson Fernando López. No sé si... Perdón, Alex, que te interrumpa, no sé si me escuchan. Sí, Compañero, con relación al el parcial extemporáneo, no sé si el ICA Abraham ya lo realizó, perdón. En dado caso, me voy a poner en comunicación con ellos, con él para que lo hagamos en la otra semana en presencial. Pero no sé si ya lo realizaron. Alex, tú no sabes de eso. es que fíjate que la clase pasada yo no pude asistir, entonces no Yo sé si tampoco fui. tal vez no, y la verdad que Abraham no me lo comentó, De igual manera, pero al menos el martes no, y no estoy muy seguro en qué habrá parado, bueno, ¿verdad? yo me voy a poner en comunicación con él, solo lo voy a felicitar también, va, porque tampoco voy a ser tan imprudente, va. Bueno, entonces eso sería todo. Gracias, Diego. Bueno, entonces nos vemos, ¿oyeron ahí?